observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. De esta polémica que se originó fundamentalmente por la organización de un festival de jineteada en Esperanza. Y la pregunta es si es tradición y hay que cumplir a rajatablas o hay un maltrato. Acá hay un jinete muerto. Es maltrato animal, alguien tiene que hacer algo. Ahí estamos viendo cómo un gaucho directamente le pateó la cabeza a un caballo en medio de una doma. Jineteadas, ¿tradición o maltrato animal? En mayo de este año fue suspendida una jineteada en la ciudad de Providencia, tras una presentación judicial amparada en la ley de maltrato animal. En junio, el pedido fue el mismo para una jineteada organizada en Esperanza, pero esta vez la jueza falló a favor de que se realice. En esta edición de Cíclope, analizaremos si hay maltrato animal en las jineteadas y cuál es el futuro de esta actividad. ¿Qué son las jineteadas? En las domas tenemos que hablar primero de una impronta, que es el acercamiento al caballo, potrillo, joven o salvaje, sin producirle violencia, o sea, darle de comer, que el animal se acostumbre a tu voz, sin gritos, sin nada. Y doma y jineteada ya podríamos hablar de las domas que hablan los gauchos, que me imagino que no debe ser nada liviana, la doma india, que es una doma sin castigo, sin violencia para el animal. Después tenés la doma familiar de las casas de familia que traen un caballito de la isla que no está acostumbrado a nada y lo muelen a palazos. Un caso, por ejemplo, que para poderlo atar al carro le pegaban entre varias personas con el caño de los piletines. Y la jineteada es la doma en una sesión más comercial. Hoy en día ya hay otros métodos para acostumbrar al animal a la presencia humana. De hecho, hay una diferencia conceptual ahí en domarlo, en ese acto que era anterior, un acto que además estaba asociado a masculinidades de la época, de dominar al animal, de mostrar la fiereza. En los propios concursos de jineteadas se evalúa también las destrezas, la elegancia. Hay otras cosas que no tienen que ver con el acto en sí de domar, domesticar o, como le podríamos entender hoy, acostumbrar al animal a la presencia humana, que en definitiva, en el caso concreto del caballo, se sabe que es un animal con mucha potencialidad de vínculo pacífico con el humano, son animales que se llevan muy bien, que se usan, la equinoterapia, son animales muy nobles en ese sentido, con lo cual las técnicas ya han avanzado mucho, ya la doma en sí ya no es necesaria, con lo cual la parte que yo creo que es discutible es que las jineteadas terminan siendo una desnaturalización de una práctica que antes era necesaria tal vez, y hoy ya es un espectáculo. Entonces ahí es donde la tradición se empieza a diluir un poco y es donde se torna un poco más discutible. La jineteada no es violenta, es un deporte sumado con una destreza. Y la podemos encasillar en dos cosas. O es un patrimonio intangible argentino, netamente argentino, y otro como deporte. Ya hay una ley que se está diciendo como deporte. Esto acapara la parte cultural, la parte social y la parte económica. Porque acá se habla solamente que los clubes están con los chicos y demás. Yo fui a ver un clásico y no pude creer, puede venir de Jesús María, y me voy a las dos tribunas. Y la violencia de las tribunas hacia los futbolistas y hacia el rival era tremendo. Y vos lo único que veías era aplauso, y si caía un jinete, aplaudir, y si el caballo volteaba, aplaudía, si el caballo volteaba al lado del palenque, aplaudían al caballo. La gente va a ver el caballo y al jinete, no va a ver que el jinete le haga mal. Es distinto a la corrida de toro. El deporte es una práctica en la cual debe haber consentimiento o acuerdo de las partes que, digamos, lo practican. Ahí es deporte para el humano lo ve así, como una actividad donde muestra una cierta destreza o una cierta habilidad utilizando animal que sea, porque también esto se planteó mucho cuando se quiso prohibir, digamos, las carreras de perros, que finalmente se logró, pero en realidad hay que preguntarlo desde el punto de vista del animal, ¿no? Si para el animal le implica un deporte y claramente que no. El pato es el deporte nacional y nosotros sostenemos que el deporte nacional para nosotros es la jineteada, porque el pato es algo muy similar a lo que se ve en Euroasia. La jineteada es otra forma, e inclusive hay diferencia con el rodeo norteamericano,
Por eso digamos que el primer deporte que nace como trabajo, pero termina como deporte, porque los peones, los gauchos, los trabajadores rurales, que tenían que demostrarle al hacendado de que ese caballo no iba a servir para ser domado. Entonces se demostraba y de ahí se fue formando las caballadas. Los activistas sostienen que en varias instancias del desarrollo de las jineteadas se vulneran los derechos de los caballos, mientras que los organizadores manifiestan que en ningún momento se los maltrata y que por el contrario, se los cuida más que en los deportes ecuestres. ¿Cómo se trata al caballo? Son animales expuestos al miedo, al dolor, entran con los ojos tapados, lo sujetan, lo apretan hasta que el jinete se puede subir y vos fijate la mano del jinete cómo cruza la lonja que lleva de cuero sobre el hombro izquierdo. Lo primero que hace, antes de que lo suelten, ya le pega el primer latigazo. Son 8 segundos, pero ¿cuántos latigazos habría que contarle pega para que el animal reaccione al dolor y a que tiene una persona arriba, un peso arriba que él no quiere tener? Porque es un ser libre, es un ser sintiente. Entonces él lo manifiesta, bueno, con suerte los voltea rápido. Hay jinetes que han fallecido, lo que lo lamente la familia, y caballos que han muerto. Tienen que tener unas cualidades, si no van al frigorífico, tienen que corcovear. Cada categoría tiene distintos segundos. 12 segundos, basto o grupa, inclina 8 segundos, cuero tendido puede ser 12 segundos u 8 segundos, y las mujeres jinetean con 6 segundos. Es un caballo salvaje el que ellos someten, o sea, un caballo que no está acostumbrado a que el humano lo domine ni lo suba. Entonces, ¿qué pasa? La jineteada es clarita, los trasladás kilómetros, los sometés al estrés del desconocimiento arriba de un camión. Los llevas a un ambiente donde el ruido es infernal, el payador, vos viste cómo grita, enloquecen a cualquiera, más los gritos de la gente que está ahí tomando y comiendo, porque para eso van, hace todo un conjunto que el animal lo pone, a veces mueren de shock. Los jinetes aman a los caballos, cuidan a los caballos. Yo no puedo generalizar, nada se puede generalizar en este mundo al 100%. Hay personas que son agresivas, tenés que sacarlas. Acá puede haber gente que te trabe una espuela, pero la generalidad ama el caballo. Nunca. El zorro, el caballo invicto, duró 27 años. La doma en sí no podría ser considerada ilegal como el acto de domar un animal. Lo que puede pasar es que en las jineteadas o incluso en un evento de doma aislado se pueden dar actos de maltrato animal. La ley 14346, que es la ley de maltrato animal, una ley vieja, que espero que igual está vigente desde 1954, tiene 2 artículos en los que más o menos encuadra qué considera esta ley como delito de maltrato y de crueldad animal. Entre uno de los tantos casos de maltrato que se menciona es el de asusamiento para el trabajo, es el inciso 2 del artículo 2, que sería básicamente estimular al animal para el trabajo utilizando instrumentos que le puedan producir castigos innecesarios o sensaciones dolorosas. Esos son términos específicos que usa la ley, con lo cual si nos ponemos en un sentido literal, sensaciones dolorosas, creo que no quedan muchas dudas que los animales sienten algún tipo de dolor. Por supuesto que después esto es una discusión de cuál es el límite entre el estímulo que se supone que se le tiene que dar al animal con el dolor. En las jineteadas, por la reacción de los animales, en principio no quedarían dudas de que el animal sufre y tiene algún tipo de dolor. No, los caballos no corren riesgo, que corren menos riesgo que cualquier caballo de cualquier deporte ecuestre. El caballo se lo saca de la maroma, lo lleva al palenque, los palenques tienen 2 protectores arriba y abajo, lo único que tiene es las espuelas. Las espuelas no hacen daño los hombres que utilizan mal. Esos son retirados, la asociación se encarga de no darle nunca más monta y se lo saca directamente. Como si se llega uno a ver algún caballo que tenga algo que no es de lo natural, se lo saca de circuito, tanto al tropillero como al jinete. Hay deportes olímpicos ecuestres que son mucho más agresivos, pero a la vista parece agresivo y no es agresivo. Dentro de lo que es la jineteada, digamos entendida como actividad en la cual se realizan algunas prácticas utilizando fustas, látigos, espuelas y que se
se toma un espectáculo público, nosotros lo hacemos y lo enmarcamos dentro de lo que es la ley 14346, es la ley penal que lo que hace, bueno, justamente es prohibir, o bueno, vale la redundancia, penalizar actos que considera de maltrato y de crueldad. Hay muchas investigaciones al respecto de que a los caballos les genera muchísimo sufrimiento por las características, digamos, que tiene el animal, ¿no? Bueno, el caballo, primero que es un animal denominado, llamado de presa. Los animales que son de presa son animales que se le dice animales de huida, animales que son temerosos, animales que les gusta moverse en manada, ¿no? Y el hecho de tomar ese animal y colocarlo en un espectáculo público donde sabemos que hay música, gritos, donde el caballo tiene que incluso estar atado justamente al palenque, le genera una situación, digamos, de sufrimiento y de estrés. Una situación en la cual colocamos al caballo para satisfacer intereses del humano, que es para que un jinete muestre una cierta habilidad, una cierta destreza, y un espectador que aplauda esto. Entonces, el sufrimiento está penalizado por la 14346. La 14346 lo considera justamente un acto de crueldad, dice explícitamente causarle sufrimientos innecesarios. Y si vos sacás un promedio de 10 segundos, son 40 segundos. Si me lo multiplicás por 12, ¿cuántos son? 48 segundos. Un minuto. Me lo das por 10 años y así multiplicamos. De los deportes ecuestres, el que menos sufre. Porque así como viene libre del campo, se lo tusa, se lo lava un poco y va al campo de jineteada. Las distintas iniciativas para suspender festivales de jineteada por la vía legal tuvieron diferentes resultados, dependiendo de la interpretación de jueces y juezas. En este marco, las agrupaciones tradicionalistas buscan la aprobación del proyecto de ley nacional que establece las jineteadas como deporte, mientras que los activistas promueven su prohibición explícita. ¿Qué se debe hacer con las jineteadas? Bueno, claramente tiene que ser una actividad que tiene que estar prohibida. Las prohibiciones muchas veces se pueden hacer o a nivel, digamos, penal, en este sentido, entonces tendría que quizás reformarse la 14346 e incluir la jineteada, digamos, como una actividad quizás más de forma más explícita, porque hoy lamentablemente los jueces no están interpretando de que la jineteada estaría encuadrada, digamos, en la ley 14346, pero también se puede prohibir a nivel, digamos, administrativo o a nivel ley provincial. De pronto por ahí una ley, por ejemplo, prohíba en la provincia de Santa Fe o en otras provincias, donde se establezcan distintos tipos de sanciones que pueden, digamos, ser muy variadas. Acá se están comprometiendo intereses de los animales, específicamente de los caballos, y eso me parece que yo creo que la sociedad lo está revisando. Lo que pasa que, bueno, todavía hay sectores que se resisten, y bueno, también hay que decir que la jineteada mueve mucho dinero. Hay muchos sectores de políticos, sectores de la veterinaria, bueno, también medios de comunicación que en cierta manera, bueno, no les interesa o no quieren que nosotros pongamos esto en cuestionamiento. Y la tradición sería tenerlos bien en su hábitat natural y permitirles ser libres y tener su vida en libertad. Siempre nos amparamos en las tradiciones y en los hechos culturales, como el toreo, por ejemplo. La tradición implica sufrimiento, para mí deja de ser tradición. Y tendríamos, si no, la tradición de los indios mayas o de las grandes civilizaciones hacen sacrificios humanos. Entonces me parece que es una excusa nada más que para conseguir rédito económico. Todo recaudatorio siempre va a una ONG. Siempre una parte del festival va destinado a alguien. Es un movimiento también económico, es un movimiento social, o es deporte o es, como la charrería mexicana, patrimonio intangible. En el caso de Estados Unidos, deporte. En el caso de Canadá, deporte. Ellos tienen Serie A y Serie B, igual que con los vacunos. En el de tantos quilajes, cada categoría tiene su quilaje. El futuro de la jineteada tiene que ser como está ahora. No creo que sea posible asegurar que en una jineteada no haya maltrato animal como para convertirlo en una tradición segura para el animal. No creo que eso sea posible. Por el otro lado, me parece que ya es una práctica desnaturalizada. Es como domar un animal sin que haya necesidad. Es como cazar un animal no para comerlo, sino para colgar la cabeza en un salón. En alertarnos como sociedad de lo que implican ciertas de nuestras tradiciones y que debatamos si todos queremos conservar esto con los riesgos que implica. Yo personalmente creo que no, pero bueno, es algo que tenemos que sentarnos a debatir como sociedad. Por eso es importante el trabajo del activismo y de poner un poco en evidencia esto.